Mi camino a la mediunidad, experiencia 13, el camino espiritual. Comencé a ver muchas películas de terror, mucho de lo que ahí pasaba era como que lo conocía, sentía aún sin haberlo vivido y también recordaba lo que me pasaba. Me había comenzado a interesar mucho el tema de este tipo de películas, de los espíritus, porque lo sentía cada vez más cerca mío. No sabía por qué, aunque realmente no quería reconocer por qué. Ya me habían pasado varias cosas. Lamentablemente no tuve mucho acceso a los libros en esa época ni a personas que me guiasen. Estaba en la nada misma, en una deriva. Se podía decir de alguna manera, entonces trataba de ser normal con esto y de bloquearlo. Inclusive había sentido la necesidad de ser cura, porque había comenzado a leer la Biblia muy esporádicamente y se hacía bastante frecuente. Tenía una tía que me la había regalado. En casa no lo profesaban ni lo procesaban de que yo tenía que hacer esto. Fue un lío y yo y mi despertar espiritual y sin saberlo esto. No sabía por dónde canalizar ese llamado, esa voz interna. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Por dónde comenzar? Había visto la película de Jim Morrison y en la parte que él comenzaba a ver indios, yo sentía que había algo más. Así que realmente quería ser parte de esa conexión, pero no tenía idea entonces realmente. Lo que vi es que él estaba fumando peyote y me dije, yo también quiero contactar con los indios de esa manera. Pasaron los años, un poquito, y para cuando vi esta película, charlando con unos amigos, uno de ellos me dijo que podía conseguir marihuana. Me digo a mí mismo que voy a probar para ver si puedo tener tal conexión con los indios. Realmente lo único que me hizo fue fumarme un porro, fue darme risa, mucha risa y hambre. Hubo otras drogas como cocaína, sal de anfetas, pastillas y floripón. No era lo que necesitaba para elevarme, yo estaba buscando conexión, pero verdaderamente fue un camino un poco diferente, ¿no? Y no quería eso. Pero la búsqueda, dejé todo ese tipo de sustancias, pero la búsqueda espiritual no quedó solo ahí. Ya de chico comencé a tratar de entender qué es lo que me estaba pasando, de ver dónde estaba la parte espiritual de todo. Luego de haber leído tanto tiempo las lecciones en casa, ya en el colegio tuve alcance a distintos tipos de libros, de autores como Freud, Gestalt, filosofía. Había encontrado algunos libros que muy esporádicamente hablaban de espíritus o de ovnis. Me pasaba horas enteras leyendo. Inclusive, una vez me pasó que había leído el libro Cien años de soledad de Gabo y me fui a un bar para terminarlo. Ver eso, sentir eso que detallaba el libro, me transportaba, entonces me dije, yo tengo que hacer algo más y comencé a escribir. Solo que lo que tenía de narrativa del colegio, comencé a escribir lo que llamaba poesía. En realidad lo que estaba haciendo era canalizar un poeta y escribir y escribía y escribía. Necesitaba cuadernos, hojas, lo que me llegaba de todos lados. Luego me enteré que mis padres tiraron a la basura todo eso cuando me casé. E incluso muchas veces eso que canalizaba era como que en vez de una poesía, era como algo biográfico de esa persona. Veía a una chica en el colectivo, me acercaba y se lo regalaba, también lo hacía en la calle. Había tenido algunas novias a quienes he cansado con tantos poemas, lo que pasa es que era tal el flujo de información que no podía entender lo que me pasaba. En realidad era algo muy constante que debía canalizar, lo que debía hacer era canalizar. Y no podía parar de hacerlo. O bien no sabía cómo hacerlo. Solo sentía que algo o alguien me dictaba algo y debía ponerlo en papel. Mucho de eso que escribí era lo que le pasaba a quien estaba de novia conmigo en ese momento o a la persona que se lo dedicaba. Llevaba a todos lados un bolso marinero negro con hojas y lapiceras adentro. Nunca sabía cuándo la inspiración podía aparecer. Una vez tomo la lapicera y escribo, el maestro en su tono de fuego espera sentado. Si bien eso fue más largo, en ese momento estaba aterrado, pues estaba hablando del diablo. No quería canalizar eso y tener que verlo, ni nada por el estilo. Ya bastante estaba choqueado cada vez que algo paranormal pasaba en mi vida, que lo único que me faltaba era ver al 666.
realmente me sirvió como un puente para comenzar a meterme en lo que se llamaba la psicografía, la mediunidad escrita. Si bien no había comenzado a psicografiar en ese entonces, pero fue un inicio a todo esto, para después comenzar con la mediunidad parlante, que esto es a lo último a lo cual más adelante hablaré. Aparentemente los hechos paranormales se habían calmado en la casa de mis padres. Después entendí que esto era así, podría producirse o no. En realidad nunca se calma, están latentes para cuando estemos preparados, según lo decían desde el plano espiritual tiempo después cuando conecté. Sepamos o no que estemos preparados, es decir, vamos viviendo muchas experiencias que van templando nuestro espíritu y cuerpo para una buena evolución. Pero eso, por eso no está de más la guía y aprender, cosa que tuve que hacer solo y con muchos errores. Mi búsqueda espiritual sí se pospuso por algún tiempo, hasta que un día comencé a practicar artes marciales. Había conocido a mi profesor de taekwondo, se llamaba Omar. Me había hablado mucho sobre la espiritualidad e hice otras artes marciales, pero no podía entender cómo podía ir a la guerra y ser espiritual. Eso es algo que no me cerraba en realidad, pero lo entendí. En ese punto que el guerrero transita su camino para vivir el aquí y ahora. En ese punto aquí y ahora. Y después entregarse su vida por eso, sin que nada más le importase. Como el estado Muga, ese que es en Japón cuando van a tomar el té y que puede pasar lo que sea. Y solamente toman el té. No importa lo que hiciese, siempre había algo que me traía de nuevo a la espiritualidad. Iba a las librerías en la Avenida Corriente y me traían los libros de espiritualidad y psicología. Recuerdo encontrar en uno de esos lugares de compraventa de libros en esa avenida la revista muy interesante. No podía creer todo lo que hablaba ahí. Realmente no tenía dinero para comprarme ni una usada, así que las leía cada vez que iba al centro en la librería. Se imaginarán cuántas veces iría. Pocas, porque a veces no había ni plata para el colectivo. Me pasaba un buen rato informándome sobre asuntos de ciencias, espiritualidad, extraterrestres, en fin, todo ese tipo de notas que salían en esa revista. En mis manos llegó el libro Bhagavad Gita. Y eso realmente cambió un montón las cosas en mi vida. Había leído la filosofía de Buda y la vida de Buda y sobre cosas de la mente humana. Me asombraba cada día más sobre mi búsqueda espiritual. Realmente seguí. No tenía parámetro, solamente creía que la búsqueda espiritual era para estar con Dios, no en la iglesia, y ni con la iglesia. Recuerdo que tampoco había tomado la comunión, sí bien fui bautizado. Iba con mi hermano a las clases de comunión, pero nos echaron porque a la segunda clase una niña de ahí se iba a sentar y le pusimos un punzón en la silla. Los gritos de esa chica alertaron a la maestra. No fue una muy buena idea haber hecho eso de graciosos con mi hermano, y menos contarle a nuestros padres esa verdad, así que hubo penitencia. Bueno, esta vez me extendí un poco. ¿Cómo fue el camino espiritual de ustedes? Gracias.